Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Gracias. Es importante que nosotros entendamos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Ya nos faltan 4 temas nada más para terminarlo. Y lo importante es que quede grabado en nuestros corazones. Les decía el mensaje anterior, la bendición que tenemos es que todo queda grabado, que mi sobrino lo sube a YouTube, así que pueden volver a escuchar y a hacer sus anotaciones. Dice: entrar por la puerta estrecha. Es importante que entendamos que cuando entras por la puerta estrecha, Jesús se refería a la vida pastoril o la vida de los rebaños en el Medio Oriente, porque aunque era tomado como un oficio un poco decadente, un poco bajo en la cuestión del pueblo de Israel, siempre el oficio del pastor se le daba o al menor de la familia o a las mujeres para que ellas cuidaran el rebaño, porque los más grandes se dedicaban a la agricultura y a otros oficios que requerían mayor fuerza. Estamos yéndonos al tiempo en que Jesús dijo esta palabra. La puerta estrecha en el tiempo de Jesús se hacía para que allí se guarecieran o se guardaran las ovejas. Se hacía un redil, sea de espinos, o sea también de piedras, se amontonaban las piedras alrededor para que no salieran las ovejas, pero el pastor siempre tenía que llevar a sus ovejas a ese espacio para guardarlas. ¿Por qué? Porque existían lobos, existían los perros del desierto, existían los osos, existían los leones y, como decía Paquita la del barrio, y la rata de 2 patas. Los salteadores, los ladrones que llegaban a robarse las ovejas. Y era importante que las ovejas pasaran la noche bien cuidadas. En el día las sacaba y las llevaba a pastorear, pero de ley en la noche tenía que estar en un lugar seguro. Y esto es lo que nos anima el Señor, a que siempre busquemos a estar en un lugar seguro. Pero a veces se daba el caso que no había solamente un rebaño en ese redil, sino que habían 2, 3 rebaños de pastores diferentes y todos tenían que entrar por esa puerta estrecha. Entonces, para poder entrar a la puerta estrecha, tenían que conocer ¿qué? La voz de su pastor, porque él los llamaba a entrar allí. Juan capítulo 10, verso 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. El pastor les hablaba. Si tenía pocas ovejas, cada una por su nombre. A cada una las conocía por sus nombres, pero tenían que pasar por la puerta estrecha. Y primero pasaban las ovejas que pertenecían al pastor que estaba parado en la puerta del redil, en la puerta angosta.
¿Cuál era el fin de la puerta angosta? El pastor tenía un cayado. ¿Para qué existía el cayado? El cayado era una vara alta de 2 metros más o menos que estaba curvada. Todos lo ven en los niños cuando colorean, aparece el pastor con su cayado. El fin del cayado era para socorrer a las ovejas, para socorrerla. Si alguna oveja se iba en el acantilado y quedaba viva todavía y a distancia para que fuese recuperada, el pastor la recuperaba con el cayado, la enganchaba y allí la subía para que estuviera a resguardo. Si iban pasando un arroyo o una parte donde hubiera corriente y alguna oveja era llevada por la corriente, el pastor se aventaba y con el cayado la jalaba y la sacaba a resguardo. Era el cuidado del pastor. Pero cuando habla de que pasaban las ovejas por la puerta estrecha, no habla del cayado, sino habla de la vara. Y vamos a conocer un poco de esto. La vara no era una vara larga, sino era una vara corta a manera de un cetro. Y esta vara en la punta tenía una bola y algunos pastores le ponían como clavos hincados o fierros hincados filosos, y esta era para defender a las ovejas. El pastor en esa época no tenía una R15, no tenía una escopeta, sino tenía su honda con la que el rey David mató a Goliat y su vara. Y con ella se enfrentaban a los lobos, a los perros salvajes y a todo aquel que quisiera dañar una de sus ovejas. Pero también esta vara era utilizada por el pastor para contar a sus ovejas. Iban pasando una por una y cuando ya iban pasando las detenía, las acariciaba, las tocaba y veía si tenían algún daño, si estaban enfermas, si necesitaban algún trato especial. Quizás me digan, es un mensaje muy aburrido, pero no, porque es el trato que Jesús nos hace a nosotros. Él siempre busca el bienestar nuestro. Él tiene su cayado, el pastor de pastores tiene su cayado y siempre busca que estemos dentro de su rebaño. Y si algo nos acontece, Él con amor nos busca y nos trae a su redil. Pero también Él quiere todos los días, todas las noches, cuando salimos en la mañana y cuando regresamos en la noche, quiere tener un trato especial con nosotros. Y Él busca acariciarnos, busca ver si en ese día no hemos sufrido alguna raspadura, alguna quebradura o nos hemos lastimado por algo. ¿Con qué fin? Con el fin de confortarnos, de echarnos aceite en nuestra cabeza. Unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué? Para confortarnos, para ver si las moscas no nos están siguiendo y ahuyentarlas de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces vienen a nuestra mente cosas que no deben suceder, pensamientos inicuos, pensamientos malos, por lo que hemos pasado en el día. A veces algún vecino te hace algún daño y en lugar de decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, como la enseñanza que nos dejó Jesús, empezamos a maquinar pensamientos para destruirlo, para acabarlo, para alejarlo de nuestra vida. Cuando Jesús mismo nos decía que debemos amar a nuestros enemigos, debemos buscar el bien de aquellos que nos hacen el mal. Y ese es el trato que nos da Jesús como ovejas a nosotros, ¿no? Él
contarnos, el conocernos por nuestro nombre, el buscar nuestro bienestar. Lo importante, en Juan capítulo 10, verso 9, dice que Él es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús mismo se ve así como la puerta estrecha, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en la vida pastoril, en ese tiempo, ya después de que habían entrado todas las ovejas, si era un solo rebaño, el pastor era encargado de cuidar la puerta. ¿Y saben de qué manera lo hacía? Se acostaba en la puerta. Allí pasaba la noche, a merced de los lobos, a merced de los osos, a merced de los leones y de los ladrones que pudieran hacerle daño. Y él estaba allí en la puerta, dice, yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque yo estoy allí cuidando que nada te pase, que nada venga a hacerte daño. Es el amor del pastor hacia sus ovejas. Y es el amor que Jesús tiene por nosotros. En Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué? El buen pastor su vida da por las ovejas. David decía, yo por mis ovejas he ido y he matado al león, me he agarrado con él, me he agarrado con el oso y los he derrotado. ¿Por qué? Porque David era un buen pastor, por eso Dios escogió a David como el rey, como el pastor de su pueblo. ¿Por qué? Porque era capaz de darse a sí mismo para librar a su pueblo. Y David fue el guerrero por excelencia, el que derrotó a todos aquellos que estaban acabando o asolando a su pueblo. Y Jesús vino como ese pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Dio su vida por ti y por mí, por su pueblo. Por eso eres la puerta, porque el pastor es el que está allí para dar su vida por el rebaño. Y es importante que entendamos que Jesús vino, sí, vino por Israel, por su rebaño, pero Israel no lo quiso escuchar. En Mateo capítulo 5, verso 24 dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. Jesús fue enviado para su pueblo, pero en Mateo capítulo 10, versos 5 y 7 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, más bien vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, predican este mensaje: el reino de los cielos está cerca. El interés de Jesús era su pueblo Israel. Por eso nos pide a nosotros, pidan por la paz de Jerusalén, que pidamos por su pueblo. ¿Por qué? Porque Israel está en el corazón de Dios aún en este instante. Y debemos pedir por ellos para que haya paz dentro de sus muros, para que sean alcanzados. Es cierto, en aquel día el remanente de Israel, todos serán salvos, pero ahorita todavía es tiempo para que muchos israelitas puedan encontrar salvación. Ahora bien, en Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo y no lo recibió. Y eso a ti y a mí nos convino en cierto sentido. ¿Por qué? Como ellos no le recibieron, entonces en Juan 10, capítulo 16 dice,
también tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son las otras ovejas? Él ya te había visualizado a ti y me había visualizado a mí. No visualizó a la gente que estaba en los años en que Jesús andaba en esta tierra. Los visualizó a ellos, pero también a ti y a mí de más de 2000 años. Y si todavía no viene Él en esos tiempos, hasta el tiempo en que Él venga, va a estar incluida toda esa gente. Y tú y yo somos ese rebaño para los que Él vino, para lo que Él como buen pastor dio su vida por nosotros. No está dispuesto a darla, sino que la dio, se entregó a sí mismo por ti y por mí. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, unidos todos con su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a ser su pueblo escogido también. Al Israel no atender su voz, nosotros fuimos llamados también a ser su pueblo. Romanos 11:17 dice: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Nótese esto. Los que sabemos un poquito de campo, de hortalizas, de tener un huerto, sabemos que si yo a una planta de naranja agria le injerto una de naranja normal o una de limón, ¿qué va a pasar? El injerto va a dar el fruto que originalmente tenía y no va a tomar el sabor ni el color de el original, que era naranja agria. ¿Sí me entienden? Si se llega a morir ese injerto, entonces salen renuevos de naranja agria y queda siendo naranja agria, pero por lo pronto toma el sabor y el tipo del injerto que se le pone. Pero aquí Jesús nos habla de algo contrario, que nosotros, siendo olivos silvestres, siendo algo que no servía para nada, porque eso es la verdad, nosotros y Jesús no servimos para nada. Somos algo que nadie desea. Pero en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos injertados al olivo verdadero. ¿Y qué pasa? Como olivos silvestres no servíamos nada, pero al ser injertados al olivo verdadero y tomamos de la savia, de la raíz del olivo, no vamos a dar, como normalmente o comúnmente sabemos, aún siendo injertados, vamos a seguir siendo olivos silvestres. No, la rama injertada va a dar ¿qué? Olivos verdaderos. Va a pasar a ser parte de el tallo original y va a dar los frutos que el tallo original da. ¿No es maravilloso? Que al tú y yo pasar a ser del pueblo, parte del pueblo de Dios, vamos a dar ¿qué? Los frutos o el fruto que el pueblo de Dios debe dar. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Parte del rebaño principal, parte de su pueblo y quienes reciben su herencia. Sin embargo, los que se van por la puerta ancha son aquellos que tratan de ser ovejas, pero
buscar entrar al redil de la manera más cómoda posible. Y cuando alguien entraba por la puerta estrecha y se iba por el camino angosto, era porque iba a ir bajo sufrimiento. Siempre cuando las ovejas van por un camino reducido, se van rozando entre ellas, golpeando entre ellas, van sufriendo. No es algo que van a ir cómodamente. Sin embargo, en la actualidad se ha tergiversado el evangelio y se ha buscado que se pueda entrar supuestamente, porque no lo van a lograr, sin sufrimientos. Se dice que en el pueblo hebreo en esa época se sembraba el trigo y había que pasar las ovejas en un camino reducido donde había plantaciones de trigo de este lado y de este otro lado, y no había cerca como ahora de alambres, sino que tenían que pasar por allí. Y tenía que ser muy ducho para pasar las ovejas sin que ninguna de ellas afectara el trigal. El que tenía 100 ovejas, el pastor que tenía 100 ovejas las llamaba por su nombre y las ovejas lo seguían y no se iban a buscar las cosas maravillosas que le ofrecían al costado del camino. Y lo que pasa ahora es que la iglesia de Jesucristo está buscando pasar a la puerta y que sea amplia esa puerta, pero gozando de los deleites de la vida, buscando riquezas. Le dicen, Dios te acepta como quiera que estés. Solo ven, entra y el Señor te ama y así como estás te va a aceptar. Y eso es una mentira. Nuestro Dios nos ama y nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Te ama así como estás. Y así como estás, ven a Jesús, pide que te perdone tus pecados, que cambie tu vida y entonces vas a ser parte del redil, pero te tienes que integrar al camino angosto, no irte por el camino amplio. Debemos tener mucho cuidado porque actualmente te están ofreciendo cosas que nadie te va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la palabra está escrito y nadie lo podrá cambiar. Ningún profeta barato va a poder cambiar lo que está escrito en este libro. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Y lo que dicen los profetas, los que dicen las personas que están formando sus propias congregaciones alejadas de la palabra, son palabras vanas. Debemos tener cuidado y caminar por ese camino angosto y entrar a esa puerta estrecha, angosta. Debemos ser vigilantes y para ello pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos anime, que nos consuele y que nos dirija.